En este video hablaremos sobre los enlaces químicos. Empezaremos definiendo qué son, cómo se clasifican y posteriormente, después de saber su clasificación, hablaremos sobre los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, los enlaces metálicos y las fuerzas intermoleculares y propiedades físicas y cómo las fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas. Empezaremos definiendo el concepto de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. Un ejemplo de un compuesto químico sería el compuesto químico del agua, H2O. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas, y por lo tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. Las moléculas orgánicas son compuestos químicos que contienen carbono, y las moléculas inorgánicas están formadas por distintos elementos, pero su principal componente no siempre es el carbono. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia. La capa de valencia es la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas. Cabe aclarar que estas sustancias no son mezclas, ya que son inseparables a través de mecanismos físicos como podrían ser el filtrado o el tamizado. Los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones. Esto puede ocurrir cuando sometemos los compuestos químicos a altas temperaturas, aplicando electricidad o propiciando reacciones químicas con otros compuestos. La energía que se necesita para romper un enlace químico se denomina como energía de enlace. Un ejemplo podría ser cuando aplicamos electricidad al agua. Es posible separar las uniones químicas entre el hidrógeno y el oxígeno. A este proceso se le denomina como electrolisis. Ahora, clasificaremos los enlaces químicos. Existen tres tipos de enlaces químicos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Empezaremos por definir el enlace covalente. El enlace covalente ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, que por lo general son altas. Se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de tres tipos: simple, doble, triple, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Enlace iónico. El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarias, llamadas iones. Los iones son partículas cargadas eléctricamente, que pueden ser de un átomo o una molécula que ha perdido o ganado electrones. Esto quiere decir que no es neutro. Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí, rodeado de sus electrones como si fueran una nube.
Enlace iónico. Un enlace iónico es un enlace químico que ocurre cuando un átomo cede un electrón al otro, a fin de que ambos alcancen una estabilidad electrónica, es decir, completar la regla del octeto. Se producen entre elementos metales y no metales con diferente electronegatividad, es decir, de elementos del grupo 1 y 2 ceden a grupos 6 y 7. Se forman iones, partículas con carga, que se dividen en aniones y en cationes. Iones. Un anión es una partícula con carga negativa, es decir, con un exceso de electrones. Se caracterizan por tener más electrones que protones en su composición, como por ejemplo el cloro. Los cloruros son aniones derivados del cloruro de hidrógeno y son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación formal -1. Por lo tanto, corresponden al estado de oxidación más bajo de este elemento, ya que tienen completada la capa de valencia con 8 electrones. Y los cationes, partículas con carga positiva, es decir, con una deficiencia de electrones y siempre tienen más protones que electrones en su composición, como por ejemplo el sodio, que solamente tiene un electrón de valencia, por lo tanto le corresponde al grupo 1A de la tabla periódica de los elementos. La electronegatividad y electropositividad. La electronegatividad es la capacidad de atraer electrones durante la formación de enlaces, donde podemos encontrar los elementos del grupo 6A y 7A de la tabla periódica, como el oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo, entre otros. A diferencia de la electropositividad, que es lo contrario, que son los electrones que se encuentran en la última capa, pero que tienden a ceder, como los elementos que se encuentran en el grupo A1 y A2, como el hidrógeno, el litio, el sodio, el berilio, el manganeso, el calcio, etc. Regla del octeto. Se trata de completar el último nivel de energía con 8 electrones en la capa de valencia de cada uno de los diferentes elementos, como por ejemplo el oxígeno y el carbono. Esta molécula es estable si cada átomo presenta 8 electrones en total en su último nivel de energía, alcanzando un octeto estable. El carbono comparte 2 electrones con cada oxígeno, aumentando desde 6 hasta 8 los electrones en el último nivel de energía de cada oxígeno. Y cada oxígeno comparte 2 electrones con el carbono, aumentando desde 4 hasta 8 los electrones en el último nivel de energía del carbono. El total de los electrones que se ceden o que se toman siempre debe de ser 8. Las propiedades de los enlaces iónicos. Son enlaces fuertes. La fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por la estructura de los compuestos que tienden a formar redes cristalinas resistentes. 2. Suelen ser sólidos, a temperaturas y a rangos de presión normal. 3. Poseen un alto punto de fusión y ebullición, entre 300 grados centígrados y 1000 grados centígrados. 4. La solubilidad en agua. La mayoría de las sales son las que son solubles en agua, así como también otras soluciones acuosas que presentan dipolos eléctricos. Esto quiere decir polos positivos y negativos. 5. La conducción eléctrica. Tal vez en un estado sólido no son buenos conductores, pero disueltos en el agua se tornan eficaces conductores de electricidad. Y selectividad, que son los enlaces que pueden darse únicamente entre metales de los grupos 1A y 2A y los no metales de los grupos 6A y 7A. Las redes cristalinas. Las redes cristalinas se clasifican en 3. Los cristales iónicos, que su punto de fisión es elevado, son duros, son frágiles y la conductividad eléctrica es baja, aunque presentan cierta elasticidad. Los cristales covalentes, que tienen gran dureza y elevada temperatura de fusión, suelen ser transparentes, son quebradizos y malos conductores de electricidad y no sufren deformación plástica, como por ejemplo el diamante. Los cristales metálicos son opacos y buenos conductores térmicos de electricidad, maleables y dúctiles, como el hierro, el cobre y el estaño. Las redes cúbicas centradas en el cuerpo. Como podemos observar en la imagen, los átomos, además de ocupar los vértices, ocupan el centro de cada cara de la celda. Cristalizan en este tipo el oro, el cobre, la plata. Las redes cúbicas centradas en las caras, como se ve en la imagen, es donde solo presentan un punto en medio, las cuales cristalizan a diferentes tipos de elementos. Y las redes hexagonales compactas, donde la celda unitaria es un prisma hexagonal con átomos en los vértices y cuyas bases tienen un átomo en el centro. El radio iónico. Presentan un ion monoatómico en una estructura cristalina iónica. En el caso de los cationes, como se puede ver en la imagen, la ausencia de uno o varios electrones disminuye la fuerza eléctrica de repulsión mutua entre los electrones restantes y provoca el acercamiento de los mismos entre ellos y el núcleo positivo.
Y en el caso de los aniones, como vemos el flúor, el fenómeno contrario es el exceso de carga negativa, que obliga a los electrones a alejarse unas de otras para restablecer el equilibrio de fuerzas eléctricas. Enlace covalente. El enlace covalente es aquel tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable conforme a la regla del octeto. Los átomos enlazados por enlace covalente comparten uno o más pares de electrones de su último nivel de energía y se denomina orbital molecular a la región del espacio donde está ubicada la densidad electrónica en las moléculas. Los enlaces covalentes se forman por compartimiento de electrones entre los átomos que se enlazan, y estos se diferencian de los enlaces iónicos en que en estos últimos ocurre una transferencia de electrones entre los átomos involucrados en el enlace iónico, es decir, no se comparten electrones. El enlace covalente se diferencia en 4 tipos de enlaces, a partir de la cantidad de electrones compartidos por los átomos enlazados. El enlace simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa electrónica, es decir, un electrón a cada uno, y se representa por una línea en el compuesto molecular. Por ejemplo, hidrógeno-cloro. El enlace doble es aquel que enlaza, el enlace doble es los átomos enlazados que aporta cada uno de 2 electrones de su última capa de energía, así formando un enlace de 2 pares de electrones. Se representa por 2 líneas paralelas. Como podemos observar, el oxígeno, carbono, oxígeno. Enlace triple. Este enlace se forma por 3 pares de electrones. Cada átomo aporta 3 electrones de su última capa de energía y se representa por 3 líneas paralelas. Como podemos observar, nitrógeno, nitrógeno. Enlace dativo. Es un tipo de enlace covalente en que uno solo de los átomos enlazados aporta 2 electrones y al otro, en cambio, ninguno se representa con una flecha en los compuestos moleculares. Por ejemplo, el ion de amonio, en el cual representa como base el nitrógeno y los tres enlaces de hidrógeno. Enlace covalente polar. El enlace covalente polar es aquel que enlaza los átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0,5. Así la molécula tendrá la densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza los electrones del enlace. Enlace covalente no polares. Se enlazan átomos de un mismo elemento o de distintos elementos, pero con similares electronegatividades, con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. Hibridación de los orbitales. Se habla de hibridación cuando un átomo se mezcla el orden de los electrones entre orbitales creando una configuración electrónica nueva, un orbital híbrido que describa la forma en que en la realidad se disponen los electrones para producir las propiedades que se observan en los enlaces atómicos. Los electrones de un átomo tienen la tendencia de ubicarse en orbitales específicos alrededor del núcleo. Los detalles sobre el número y orientación de los electrones en cada orbital depende de la propiedad energéticas descritas para los números cuánticos. Formación y representación de hibridación. Hibridación sp2 negativa. Pueden formar compuestos con enlaces dobles, forman un ángulo de 120 y su molécula es de forma plana. A los enlaces simples se le conoce como un enlace sigma y a los enlaces dobles como enlaces pi. Hibridación sp3. El estímulo al excitar el electrón de 2s, 2p2 es aportado por el primer electrón en forma enlace con un átomo con este tipo de valencia. Por ejemplo, el hidrógeno y el metano incrementan la necesidad de llenado de los restantes orbitales. Hibridación de sp3. Esta hibridación corresponde a un átomo central de una molécula en la cual acepta más electrones que los que lo corresponde a la regla del octeto. Ejemplo, PSL. P es el átomo central y se rodea por 5 pares de electrones en enlace. Esto requiere un conjunto de 5 nuevos orbitales híbridos en el P. Y a continuación, su servidor, Carlos Mario Gómez Espinosa, se encargará de explicarle qué son o qué es el enlace metálico. Y para entender mejor qué es un enlace metálico, debemos de saber cuál es el significado del término metálico. Bueno, en simples términos o en un significado muy simple, se le puede determinar a todo aquello que esté relacionado con un metal, hablando del elemento químico o de ya sea aquellos materiales que se les conoce. Y que su característica más común es que dispone de un brillo. También se le puede conocer por ser fuertes conductores de electricidad y de calor.
Al ya saber qué significa el término metálico, podemos deducir que un enlace metálico es aquel que permite que los átomos de un compuesto metálico se mantengan unidos, agrupándose cerca entre sí. Esta cercanía hace que interactúen tanto los núcleos como las nubes electrónicas y que se generen estructuras muy compactas, muy unidas. La estructura de un enlace metálico es que con un enlace metálico los elementos están compartiendo un gran número de electrones de valencia, formando un mar de electrones rodeando un enrejado gigante de cationes. Como se puede ver en la imagen, hay muchos electrones unidos y son rodeados por muchos cationes. Movimiento de los electrones. Los electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, ya que estos se pueden mover con facilidad si se ponen en contacto con una fuente eléctrica. Los metales generalmente presentan un brillo y son maleables. ¿Qué es la vinculación metálica? La vinculación metálica es la atracción electrostática entre los átomos del metal o cationes y los electrones deslocalizados. Esta es la razón por la cual se puede explicar un deslizamiento de capas, dando por resultado su característica maleabilidad y ductibilidad. Característica de los enlaces metálicos. Las características más conocidas son las siguientes. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto por el mercurio, y sus puntos de fusión y ebullición varían notablemente. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas. Presentan un brillo metálico. Son ductiles y maleables. Y pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor. A continuación, hablaré sobre la clasificación de los sólidos en base a su conductividad eléctrica. La clasificación de los sólidos se divide en tres, que son los siguientes: si son conductores, o son semiconductores, o si son aislantes. ¿En qué se basan las teorías de las bandas? La teoría de las bandas, la cual se describe la estructura electrónica de un material como una estructura de bandas electrónicas o simple la estructura de bandas de energía, se basa en el hecho de que en una molécula los orbitales de un átomo se solapan produciendo un número discreto de orbitales moleculares. Configuración de las bandas de energía. Cuando se une un gran número de átomos, como en la estructura sólida, el número de orbitales de valencia es tan grande y la diferencia de energía entre cada uno de ellos tan pequeña que se puede considerar como si los niveles de energía conjunta formaran bandas continuas en vez de niveles de energía como ocurre en los átomos aislados, como se puede ver en la imagen. Un conductor es aquel que está muy junto y no tiene una gran separación de electronegatividad, y ya el aislante se ve que tiene una gran separación entre la banda de conducción y la banda de valencia. Bandas de energía. La banda de energía de valencia, abreviado BV, está ocupada por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, que no intervienen en la conducción eléctrica. La siguiente banda es la banda de conducción BC. Está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que se necesita para que un material sea un buen conductor? Para que un material sea un buen conductor de la corriente eléctrica, debe haber una poca o ninguna separación entre la banda BC y la BV, que pueden llegar a solaparse, de manera de que los electrones pueden saltar entre bandas. Cuando la separación entre bandas sea mayor, el material se comportará como un aislante. En ocasiones, la separación entre bandas permite el salto entre las mismas de solo algunos electrones. En estos casos, el material se comportará como un semiconductor. Para que el salto de los electrones entre bandas, en este caso, se produzca, deben darse alguna o varias de las siguientes situaciones: que el material se encuentre a altas presiones o en una temperatura elevada, o se le añada impurezas. Con lo anterior visto sobre las teorías de las bandas, explicaré qué son los conductores o cuál es esta clasificación. Los conductores o los materiales conductores están constituidos por átomos en los que se produce el fenómeno enunciado. La corriente eléctrica puede circular por ellos con facilidad, ya que tienen electrones libres. Unos de los mejores conductores son los metales. Un sólido será un metal si la banda que contiene electrones está casi llena, o si, a pesar de estar completamente llena, la primera banda vacía solapada en ciertas extensiones como aquella. El carácter metálico y la conductividad de los elementos del grupo 11, el Cu, Ag y Au, cuya configuración electrónica en estado fundamental es el que se muestra a continuación. Dos corchetes NS1, entre paréntesis N-1 de 10. Otros de los conductores serían los semimetales. En los semimetales, el límite inferior de la primera banda vacía S encuentra ligeramente por debajo del límite superior de la última capa totalmente llena de electrones. Existe un ligerísimo solapamiento. Incluso a 0K, la banda superior está poblada, al tiempo de que la banda inferior está algo vacía. Sus propiedades metálicas son muy inferiores a la de los metales. El arsénico As, el antimonio Cb y el bismuto Bi del grupo 15 son semimetales.
La siguiente clasificación son los semiconductores. En estos sólidos no se produce solapamiento entre la última banda, que está completamente llena de los electrones, y la primera vacía de ellos. Entre ambas bandas existe una zona de banda prohibida. La separación entre ambas bandas, o lo que es lo mismo, la amplitud de la banda prohibida es suficientemente pequeña para que las temperaturas superiores al 0K última son los aislantes. Estos presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta de 2.5 por 10 a la 24 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Bueno, pues las fuerzas intermoleculares son las sustancias o compuestos que están constituidos por moléculas. Una molécula conjuga la unión de dos o más átomos que buscan a través del compartimiento de electrones la estabilidad química. Sin embargo, al lograr esta estabilidad se genera cierta polaridad en su estructura por la distribución electrónica asociada al proceso, lo que proporciona su interacción con las otras moléculas formadas en el compuesto y las mantiene unidas unas con otras. Estas fuerzas intermoleculares reciben el nombre genérico de las fuerzas de Van der Waals y son las responsables de las propiedades físicas de las sustancias moleculares y de su estado de agregación. Si estas fuerzas no existieran, las moléculas se movieran desordenadamente. Tipos de fuerzas. Como sabemos, los tipos de fuerzas son 4: la gravitacional, la electromagnética, la débil y la fuerte. La gravitacional nos dice que la gravedad es la atracción entre dos objetos con masa o energía. Todos hemos experimentado la gravedad cuando nos hemos caído al piso. Si bien la gravedad hace que los planetas, sistemas solares y galaxias se mantengan en sus órbitas, en realidad es la interacción menos fuerte de todas. ¿Por qué? Porque esta fuerza puede actuar a través de distancias infinitas. Un objeto en un extremo del universo, ahora cabe resaltar que a mayor distancia, menos fuerza gravitacional experimentarán los cuerpos. El segundo tipo es la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la que hace que funcionen nuestras computadoras y celulares. La energía que tenemos en los tomacorrientes de nuestra casa, la fuerza electromagnética, actúa entre partículas como los protones o los electrones, cargadas positiva o negativamente. Las cargas opuestas se atraen, mientras que las cargas similares se repelen debido a esta fuerza. Esta interacción se llama electromagnética porque el magnetismo y la electricidad son dos caras del mismo tipo de fenómeno. La fuerza eléctrica actúa entre partículas cargadas. Por ejemplo, un cable de cobre conectado a una batería, la corriente eléctrica, que no son más que electrones moviéndose, al pasar por el cable produce un campo magnético. La fuerza nuclear fuerte. Básicamente, esta fuerza permite que tú y yo existamos. Sin esta fuerza no habría átomos. Primero, debemos saber que los átomos pueden ser divididos en tres partes constitutivas: neutrones, protones y electrones. Los protones y neutrones formarán el núcleo del átomo, mientras que los electrones orbitan este núcleo. Cada una de estas partes está asociada a un tipo de carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los protones no tienen carga. La fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil, esta es la interacción entre partículas que produce que los átomos, o sea, protones, neutrones y electrones, se conviertan en otras partículas. Por ejemplo, cuando un neutrino se acerca a un neutrón, este se puede transformar al neutrón en protón, mientras que el neutrino se convertirá en un electrón. Esto sucede por la interacción de las partículas con los bosones de la interacción débil, los bosones W y Z. Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas distintas, aquellas debido a un enlace intermolecular, ya sea enlace iónico, metálico y covalente de un tipo reticular, o a la interacción electrostática de iones con moléculas neutras. El término incluye la fuerza entre dos dipolos permanentes, la fuerza entre un dipolo permanente y un dipolo inducido. La fuerza entre dos dipolos inducidos instantáneamente son las interacciones entre dos dipolos que están inducidos. También se usa en ocasiones como un sinónimo para la totalidad de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de Van der Waals se dividen en tres importantes. Una de ellas son las fuerzas de dipolo-dipolo, otras son las fuerzas que representan la dispersión de London y finalmente la que representa las fuerzas de puentes de hidrógeno. Aparte de las fuerzas de Van der Waals y las antes mencionadas, existe una que es la de ion-dipolo. Bueno, pues la fuerza de ion-dipolo son las interacciones que ocurren entre un ion y una molécula de naturaleza polar. La molécula polar, al presentar carga parcial positiva en uno de sus extremos y carga negativa en el otro, formará un dipolo que atraerá los aniones desde su lado positivo y los cationes desde el lado negativo. La siguiente es la de fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo se refiere a las atracciones que ocurren entre las moléculas polares. Estas, al formar dipolos, atraerán a los extremos con carga opuestas de las moléculas vecinas. Las fuerzas de puente de hidrógeno son las interacciones especiales de atracción que ocurren entre los átomos del hidrógeno con los átomos electronegativos del oxígeno, flúor y nitrógeno. Mientras más electronegativo sea, mayor será la atracción al hidrógeno. En la molécula del agua, el oxígeno será atraído por los átomos de hidrógeno de las moléculas vecinas. Electrostáticas. La electrostática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. Los fenómenos electrostáticos, como escuchar chasquidos al sacarnos una prenda de vestir, o peinar varias veces nuestro cabello seco y luego acercarlo a pequeños trozos de papel, esto se produce por la interacción de la carga eléctrica de un cuerpo con la de otro.
La influencia de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas. A continuación, les mostraré de forma resumida el efecto de las fuerzas moleculares sobre algunas propiedades de la materia. El punto de ebullición. Punto de ebullición. Para que una sustancia pueda ebullir pasando del estado líquido al gaseoso, es necesario romper las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas. Si estas interacciones son fuertes, el punto de ebullición de la sustancia será alto debido a que necesitarán más energías para vencer dichas magnitudes. Si por el contrario son débiles, el punto de ebullición será bajo. La viscosidad. Esta propiedad se define como la resistencia a fluir que presenta determinado compuesto. Para tal motivo, al existir una mayor atracción entre las moléculas, estas permanecerán unidas unas con otras y su viscosidad será mayor. Esta propiedad también se ve afectada por el tamaño de las moléculas. Moléculas más grandes ofrecen mayor resistencia a fluir. La tensión superficial. Se refiere a la fuerza ejercida desde la superficie al interior de un líquido para permanecer a las moléculas lo más cerca unas de otras. La información de gota se debe a esta propiedad, ya que la sustancia busca reagruparse ocupando el menor área posible. Gracias a esta característica de fuerzas internas en el agua, es que los insectos pueden caminar en ella y que podemos navegar lagos, ríos y mares. Además, es la responsable del efecto de capilaridad que permite que el agua suba por el interior de los árboles. Solubilidad. La solubilidad variará de una sustancia a otra dependiendo de su naturaleza. Las sustancias polares disolverán sustancias polares y las no polares sustancias no polares. Todo esto producto de las interacciones que pueden establecer unas con otras. La densidad no es más que una relación entre la masa y el volumen. Mientras más unidades se encuentren moléculas de sustancias, habrá menos espacios entre ellas. Por tal motivo es de suponer que su densidad sea mayor. Solo el agua es la excepción. Esta regla, ya que en estado sólido es menos densa que el estado líquido, producto del ordenamiento molecular propiciado por los puentes de hidrógeno. Presión de vapor. La presión de vapor se refiere a la presión ejercida por las moléculas de un líquido que pasará al estado gaseoso. Está relacionada con el punto de ebullición, ya que cuando la presión de vapor de una sustancia se iguala a la del ambiente, esta ebulle. Por eso, mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares de un compuesto, menor será su presión de vapor, es decir, que es inversamente proporcional a las fuerzas que mantienen a las moléculas. Y con este terminaríamos todo lo que serían las fuerzas intermoleculares.